Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos a una clase más sobre profecía bíblica. Estoy impresionado cómo se están levantando personas de otras religiones atacando a la iglesia adventista y burlándose de sus doctrinas. Pero me llamó la atención este video donde un amigo, no sé de qué iglesia es, ataca con sarcasmo a la iglesia adventista. Por lo que veo en este video, este amigo está refutando supuestamente al pastor Alejandro Bullón en un video que es muy antiguo, donde el pastor Bullón habla de lo que es el sello de Dios y la marca de la bestia. Este amigo evangélico, que no sé de qué iglesia es, usa sarcasmo y se burla de los adventistas, que los adventistas estamos equivocados, porque decimos de que la marca de la bestia tiene que ver con el domingo y que el sello de Dios tiene que ver con el sábado. Ahí está, hermano. Lo voy a repetir porque quizá no lo escuchaste bien. La señal de Dios, la marca de Dios, que es la observancia del sábado. Ya, la marca de Dios es el sábado. Y la señal de la bestia, que es la observancia del domingo. Y la marca de la bestia es la observancia del domingo. Eso es lo que nos dice el señor Alejandro Bullón. Es decir, hermano, te lo voy a decir de una manera mucho más sencilla. Si tú te reúnes en tu congregación los días domingos, es decir, guardas el domingo, o te dedicas al Señor el día domingo, te lo voy a decir de manera clara, tú tienes la marca de la bestia. Hermanos, quiero demostrar bíblicamente, sin usar a Elena de White, porque él dice de que nosotros adventistas usamos a Elena de White para sostener de que la marca de la bestia tiene que ver con el descanso dominical y que el sello de Dios tiene que ver con la observancia del sábado. Ahora, vamos a darle a este amigo una cátedra de Biblia para demostrar que la interpretación adventista sobre la marca de la bestia tiene sentido, tiene lógica y tiene fundamento bíblico. La interpretación protestante sobre la marca de la bestia sí la noto más descabellada. Veo más descabellado decir de que la marca de la bestia tiene que ver con un chip que se va a poner en la frente, debajo de la piel, o en la mano derecha debajo de la piel. Veo más absurda y descabellada esa interpretación. Ahora, esta cátedra va a ser para responderle a este amigo, así que esperamos de que haya madurez y ojalá que pudiese ver este video para que pudiese conocer lo que en sí verdaderamente enseña la iglesia adventista. Antes de iniciar la cátedra bíblica, porque va a ser una cátedra, va a ser una clase sólida y profunda para este amigo y para todos los evangélicos que ataquen a la iglesia adventista. Estas personas que hablan mal de la iglesia adventista, y disculpen que sea directo, son tremendos ignorantes, no saben nada. Me puse a ver todo el video para ver si este amigo hacía una buena cátedra para supuestamente refutar al pastor Alejandro Bullón, pero lo que vi simplemente fue sarcasmo, burla. Inclusive ahí aparece en el video un meme de Elena de White que lo hace y se pone y se burla de Elena de White a través de un meme. Ah, bueno, esta imagen también la hice. El domingo es la marca de la bestia. Es terrible, hermanos. Esto es satánico. Si en verdad queremos demostrar, y esto va para los hermanos evangélicos o católicos que van a ver este video, si en verdad ustedes quieren demostrar que la iglesia adventista está equivocada, necesito que hagan mejores cátedras que las que hacen los adventistas. No basta con solamente contradecir. Necesito que puedan demostrar con una buena cátedra mejor que la que presentan los adventistas, en este caso, la que voy a presentar en esta clase, para demostrar que la interpretación adventista de los símbolos proféticos en cuestión de la marca de la bestia y el sello de Dios es coherente
tiene sentido y fundamento bíblico. Me llamó la atención que este amigo usa una falacia. La falacia que usa es que dice él que la iglesia adventista ha enseñado y enseña de que todas las personas que guardan el domingo o que se congregan el domingo tienen la marca de la bestia. Falacia. Eso se llama falso testimonio. Ningún adventista estudioso, maduro en la fe, va a enseñar ese disparate. Así le llamo yo, disparate. Nunca, jamás, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, la iglesia adventista ha enseñado que por congregarse los domingos se acepta la marca de la bestia. Lo que noto en este amigo es de que es ignorante de las creencias y doctrinas de la iglesia. No sabe qué es lo que enseña la iglesia adventista. Así hay muchos protestantes que se ponen detrás de una cámara a hablar incoherencias en contra de la iglesia adventista. La iglesia adventista nunca ha enseñado que por congregarse los domingos se acepta la marca de la bestia o se tiene la marca de la bestia. Saben de que los adventistas, no sé si en su país, hermano, escriben en los comentarios, no sé si en su país se congrega la iglesia adventista los domingos en la tarde. Nosotros en mi iglesia tenemos la costumbre de congregarlos el sábado todo el día porque es un día santo. Y durante toda la semana los congregamos el domingo en la tarde. Eso en la tarde se le conoce como culto regular. Los miércoles también tenemos otro culto en la tarde de 5 a 5:30. Y los viernes nos reunimos en las casas, lo que se le conoce como pequeñas congregaciones. Por lo tanto, es incorrecto y sin sentido decir de que por congregarse los domingos, los adventistas estamos aceptando la marca de la bestia. De paso, si hay algún hermano que tiene ese concepto, descártelo. Eso carece de fundamento bíblico y no lo enseña la iglesia adventista. Ahora, vamos a demostrar en sí qué es la marca de la bestia y qué es el sello de Dios. Vamos a dejar que la Biblia sea su propio intérprete. No vamos a interpretar los símbolos a lo loco, porque en este canal se estudia la Biblia disciplinadamente, con disciplina, con un método. ¿Y cuál es ese método? Dejar que la Biblia sea su propio intérprete. Ok, quiero que tomen sus Biblias, tomen papel y lápiz y anoten esta información, porque esta información vale oro. La ley de Dios fue escrita, hablo del Decálogo, porque Dios tenía más leyes que se le dieron a Moisés. Pero hablo del Decálogo, lo que Dios escribió con su dedo en 2 tablas de piedra. Se cree por el Talmud y la tradición judía de que esas piedras eran de zafiro. Pero es interesante que el Decálogo fue escrito en 2 tablas de piedra. 2 dice la Biblia. Eso lo dice Éxodo 31:18, lo dice Deuteronomio 4:13, lo dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 5 y otros pasajes bíblicos, 2 tablas de piedra. ¿Por qué 2 tablas y no 3 ni 4? ¿Por qué Dios decidió escribir el Decálogo o las 10 palabras en 2 tablas de piedra? Eso tiene su explicación, porque se infiere de que en la primera tabla estaban 4 mandamientos que se refieren a mi relación hacia Dios o el amor hacia Dios, el amor que se le tributa a Dios o la obediencia que se le tributa a Dios. Y en la segunda tabla se infiere que habían 6 mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. La primera tabla tiene que ver con amor a Dios y la segunda tabla tiene que ver con amor hacia nuestro prójimo. Vemos de que la obediencia tiene una dimensión vertical y una horizontal. Saben de que por eso que se infiere de que Cristo fue crucificado en una cruz, 2 postes perpendiculares, cruz, porque la obediencia
tiene que ver con amor a Dios y con amor al prójimo. De esa manera se muestra el amor. Y Cristo en la cruz estaba demostrando su amor. En efecto, el Padre y el Hijo estaban demostrando su amor para con la humanidad. Eso dice Juan 3:16. Ahora, pero es interesante que Cristo Jesús contestó una pregunta que los intérpretes de la ley le hicieron respecto a la ley. Los intérpretes de la ley, o un intérprete de la ley, le hizo una pregunta a Cristo. Era una pregunta tentadora, porque los fariseos por ende sabían esto, conocían la Torá, conocían la ley. Pero noten la pregunta que le hacen este intérprete de la ley a Cristo. Mateo 22, versículo 35 al 40. Quiero que se concentren, hermanos, porque este es un estudio profundo. No es como este amigo que se pone solamente a hablar detrás de una cámara o a contradecir o a burlarse, no. Aquí vamos a usar pura Biblia, porque para eso se hizo este canal. Mateo capítulo 22, versículo 35 al 40. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende o cuelga, en el idioma griego es cuelga, toda la ley y los profetas. Cuando Cristo dijo esto, no estaba eliminando los demás mandamientos, simplemente los resumió. Resumir no es quitar ni añadir, ahí están. Porque Cristo dijo: de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. O sea, toda la ley, incluyendo la Torá, está dividida en estos dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Inclusive la Shema, la oración que los hebreos hacían antes de leer la Torá: oye Israel, Jehová uno es, Jehová uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esa es la Shema. O sea, lo que Cristo está aquí respondiendo, o cuando Cristo menciona los dos grandes mandamientos, no es algo nuevo, ya lo conocían los hebreos, porque la Torá, la ley, estaba dividida en estos dos grandes mandamientos. Levíticos 19:18 dice: no guardarás rencor contra tu prójimo, sino que razonarás con él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, esto no era nuevo. Cristo, al hacer alusión de estos mandamientos, de estos dos grandes mandamientos, simplemente estaba repitiendo algo que supuestamente los fariseos conocían, o que este intérprete de la ley conocía. Vamos a ver de que el poder civil, o sea, los gobiernos terrenales, los gobiernos que Dios ha puesto en esta tierra, los gobiernos políticos y civiles, Dios los ha puesto para que estos gobiernos civiles gobiernen en su esfera y que estos gobiernos políticos hagan que se cumplan los mandamientos de la segunda tabla de la ley, que tienen que ver con relaciones interpersonales en la sociedad. O sea, en otras palabras, el gobierno civil ha sido puesto por Dios en esta tierra para hacer que se cumplan y se obedezcan y que se castigue a las personas que quebranten los mandamientos de la segunda tabla. Por ejemplo, el gobierno civil está en su libre albedrío y en su total autoridad de castigar a alguien de que ha robado. Eso tiene que ver con el mandamiento de la segunda tabla. El gobierno civil puede castigar a alguien de que haya asesinado, porque ese mandamiento está en la segunda tabla que dice no matarán. El gobierno civil puede meter a la cárcel a alguien de que le haya levantado falso testimonio a su prójimo,
porque eso tiene que ver con ¿qué? Con la segunda tabla de la ley. Ahora, vamos a ver lo que dice Pablo. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4. Los gobiernos civiles han sido puestos por Dios, hermanos, para que gobiernen en su esfera legítima. ¿Y cuál es su esfera legítima? Los mandamientos de la segunda tabla. Romanos 13, versículo 1 al 4. Recuerden, estamos explicando qué es tener la marca de la bestia y qué es tener el sello de Dios. Lo estamos haciendo de una perspectiva profunda para que pueda quedar todo claro. Yo puedo sentarme aquí en esta silla y hablarles 15 minutos qué es la marca de la bestia, qué es el sello de Dios. Pero ustedes van a quedar confusos y van a decir, ¿de dónde el hermano Rafael Díaz sacó esta interpretación? Por eso es que tenemos una clase. Romanos 13, versículo 1 al 4 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Muchos hermanos creen de que aquí se está hablando de la autoridad eclesiástica de la iglesia, de ancianos y del pastor. No. Aquí el tema de Pablo es hablar de las autoridades civiles que Dios ha establecido en la tierra, los gobiernos políticos, presidentes, jueces, autoridades. Dice así, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. Esta palabra servidor es diácono, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. En los tiempos de Cristo, en los tiempos de Pablo, el poder romano tenía la autoridad y llevaba espada para castigar. El arma del soldado romano era una espada. Hoy se usan fusiles por la autoridad, armas de fuego. En otras palabras, si Pablo estuviese vivo y escribiera en nuestro tiempo, dijera, porque no en vano lleva el fusil o el revólver, porque no en vano lleva la espada, pues es diácono de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Hermanos, Dios ha establecido los gobiernos políticos para que castiguen al malo. En un mundo caído, donde existe pecado, Dios ha permitido que exista autoridad terrenal para castigar al malo. O sea, la autoridad terrenal a quien persigue es al malo, al que quebranta la ley. Pero ¿cuál tabla de la ley? Vamos a ver de qué es la segunda tabla. Porque el gobierno civil no puede meterse en la primera tabla de la ley, porque esa es mi relación con Dios. O sea, yo puedo adorar una piedra, yo puedo adorar una mesa, yo puedo adorar una silla, cualquier cosa puedo adorar en esta tierra, pero el gobierno civil no puede castigarme por eso, porque esa no es la esfera del gobierno civil. La esfera legítima del gobierno civil es hacer que se cumplan y obedezcan y castigar los que quebranten los mandamientos de la segunda tabla de la ley. ¿Me doy a entender? Ahora, la idolatría es pecado, pero Dios es que la castiga, no es el gobierno civil. El gobierno civil no me puede meter preso por adorar una vaca, adorar un pollo o cualquier cosa puedo adorar, pero el gobierno civil no me puede castigar por eso, porque esa no es la esfera legítima del poder civil. La esfera legítima del poder civil es hacer que se cumplan y castigar a los seres humanos que quebranten la segunda tabla de la ley, que tiene que ver con mi relación con el prójimo. Se lo voy a demostrar que eso está diciendo Pablo.
El contexto lo dice. Romanos 13, versículos 7 al 10. Noten cómo dice Pablo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que es impuesto, impuesto. Pregunto, ¿a quién le pagamos esto? Al poder civil. Los impuestos se le pagan al gobierno, al poder civil que ha sido establecido por Dios. O sea, no pagar los impuestos es robar. Noten que a César, que en este caso representa el poder civil, le pagamos los impuestos, que es con dinero, mientras que a Dios le devolvemos el diezmo y lo devolvemos en la iglesia. Noten, a Dios no le pagamos diezmo porque Dios no necesita que se le pague, sino que se le devuelve. De lo que Dios nos da, de bendiciones que nos da, le devolvemos lo que a Él le pertenece para que se sostenga la obra de Dios en esta tierra, el evangelismo en esta tierra. Mientras que a César, al poder civil, le pagamos los impuestos. Y dice Pablo, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino ámense los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Ahora, noten cuáles mandamientos Pablo va a mencionar. Y vamos a notar que va a mencionar los mandamientos que tienen que ver con la segunda tabla de la ley, porque es la esfera del gobierno civil. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos, claramente el apóstol Pablo está mencionando los mandamientos de la segunda tabla de la ley. Esa es la esfera del poder civil. El gobierno civil no se puede meter en la primera tabla, porque esa es mi relación con Dios. Si quebranto esos mandamientos de la primera tabla, me estoy metiendo en un problema con Dios, pero no con el gobierno civil. ¿Me doy a explicar, hermanos? Dos tablas: amor a Dios y amor al prójimo. Mi relación con Dios y mi relación con prójimo. Claramente. Ahora, vamos a ver si entendimos esto. Ahora viene algo interesante. Analicemos el texto donde se habla de la marca y la bestia. Dígame usted cómo un evangélico va a poder explicar esto como lo hacen los adventistas. Porque la iglesia adventista tiene un conocimiento más profundo de la Biblia. O sea, lo que decimos es coherente, tiene sentido y fundamento bíblico. Quiero decirles, hermanos, que aunque esto es interpretación, estamos hablando en términos simbólicos. Cuando hablamos de Apocalipsis, estamos tratando con símbolo. Ahora, para no cometer errores de interpretación profética, no doctrinal, porque la doctrina está establecida, es clara. Pero cuando hablamos de simbología apocalíptica, tenemos que ser cautelosos e interpretar los símbolos. Y para interpretar los símbolos, ¿qué hay que hacer? Dejar que la Biblia sea su propio intérprete. Ver qué significa el símbolo usando otras referencias bíblicas de toda la Biblia. Me doy a entender, este principio es eficaz sin falla. Si queremos tener una correcta interpretación de profecía apocalíptica, tenemos que saber qué significa el símbolo usando otras referencias bíblicas donde se usa el mismo símbolo. Por ejemplo, ¿qué simboliza en Apocalipsis un cordero? Bueno, para saber qué simboliza un cordero tenemos que irnos a otras partes de la Biblia, donde el cordero simboliza en la mayoría de casos a Cristo, un cordero que quita el pecado del mundo. Noten claramente, símbolos que tienen significado usando las referencias de donde provienen.
En este caso, para no cometer errores de interpretación, vamos a dejar que la Biblia sea su propio intérprete. Ahora, ¿dónde se habla de la marca de la bestia? En Apocalipsis hay muchos pasajes donde se habla de la marca de la bestia, pero vamos a usar Apocalipsis 13, versículos 11 al 17. Lean conmigo. Apocalipsis 13, versículos 11 al 17. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Noten que una bestia representa una nación, un poder político. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Noten que esta bestia tiene características de cordero, pero habla como dragón. O sea que hablar como dragón contradice su profesión de que tiene cuernos, 2 cuernos como de cordero. Pero vimos de que el cordero simboliza a Cristo. O sea que esta nación tiene características cristianas. Pero en algún momento de la historia, esta nación, que es como una bestia, las bestias en profecía representan naciones, imperio. Vayan a Daniel 7, 4 bestias, 4 reinos. O sea que aquí Juan está divisando una nación, un poder político que tiene características cristianas, 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero en algún momento de la historia va a hablar como dragón. Noten, vamos a ver qué significa hablar como dragón. Porque para entender la marca de la bestia tenemos que analizar estos símbolos. ¿Qué es hablar como dragón? ¿Cómo una nación política puede hablar como dragón? ¿Cómo un rey político puede hablar como dragón? ¿Cómo un rey puede hablar como dragón? ¿Cómo un magnate de la tierra puede hablar como dragón? ¿Cómo un presidente de una nación podría hablar como dragón? Bueno, hay que dejar que la Biblia nos diga qué significa eso. Y noten, se habla de esta bestia lo siguiente: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, en Apocalipsis 13 vemos 2 bestias, una acuática y una terrestre. Porque según la profecía, al final de la historia van a ser 2 bestias que van a perseguir al pueblo de Dios, al remanente. Una bestia acuática y una terrestre. Por falta de tiempo no puedo extenderme en cada detalle porque tendría que dedicar decenas de horas para explicar eso, porque estos temas son profundos. Los adventistas del 7º día hemos interpretado este simbolismo de 2 bestias como la primera, al papado, una bestia acuática que se levanta en el viejo mundo, un lugar poblado, Europa. La bestia que se levanta en la tierra, por las características, simboliza a los Estados Unidos de Norteamérica, una nación donde en su constitución tiene establecido 2 principios: libertad civil y religiosa. Esos son los 2 cuernos semejantes de un cordero. Cristo, cuando anduvo en esta tierra, enseñó 2 reinos: el reino de César y el reino de Dios, que es la iglesia. Da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ambos reinos son buenos: el reino de la iglesia, el reino de Dios, que es la iglesia en esta tierra, y el reino de César. Son buenos los 2, pero separados. Cuando se unen es una fornicación espiritual. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Dios le debemos la obediencia a los mandamientos de la primera tabla. A César le debemos la obediencia a los mandamientos de la segunda tabla. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. César no tiene que meterse en la primera tabla, ni tampoco la iglesia tiene que meterse en los asuntos de César. Ambos son buenos, pero separados. ¿Me doy a entender? Ahora, si entendimos esto, vamos a analizar lo siguiente. Hablando de la segunda bestia, se dice lo siguiente: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto también tiene su significado.
es una alusión a lo que pasó con Elías y los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo. Por falta de tiempo no puedo hacer una cátedra de eso porque estos temas son profundos. Solamente estoy dándoles unos pincelazos para que la chispa les encienda. Y dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando, noten que hay un imperativo por la fuerza, hay una orden, hay un decreto, hay leyes. ¿Cómo habla una nación? A través de sus leyes, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Esta expresión, infundir aliento a la imagen de la bestia, viene de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, cuando Dios hizo de Adán un muñeco y después sopló aliento de vida para que el muñeco viviese. Por falta de tiempo no puedo también hacer una cátedra de eso porque eso es profundo también. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar. ¿Cómo habla una nación? A través de sus leyes. O sea que van a haber unas leyes que se van a imponer por la fuerza, porque se da una orden mandando. Y dice, e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Noten que el conflicto final no va a ser por un chip. Por eso es que lo dije al principio, es descabellado. Es más descabellado decir de que la marca de la bestia tiene que ver con un chip. Porque mi Biblia dice, yo no sé los evangélicos de dónde habrán sacado eso de un chip. ¿De dónde lo habrán sacado, hermanos? Incoherencia. Eso sí son disparates. Pero ellos no lo aceptan. Ellos no hacen un video de eso. Ellos no hacen un video burlándose de sus propios disparates que hacen. Pero la iglesia adventista también se burla. Noten, el conflicto final, mi Biblia dice que será por la adoración. E hiciese matar a todo aquel que no la adorase. El conflicto final será por adoración. ¿Significa esto? Yo no necesito tener una super mega inteligencia para entender de que la marca de la bestia tiene que ver con adoración. El conflicto final tiene que ver con obediencia y con adoración. ¿Por qué eso está implicado acá? Porque si se van a dar decretos, leyes que se van a imponer por la fuerza, de alguna manera el diablo quiere llevarle la contraria a Dios, quiere que desobedezcamos sus mandamientos y que obedezcamos los mandamientos de la imagen de la bestia y de la bestia. Lógica. Por eso, hermano, la iglesia adventista es una iglesia que es preciosa en el estudio de la Biblia. Saben de que yo he escuchado hace poco, hoy en la tarde, estoy platicando con un amigo que se congrega en otra iglesia evangélica. Me dice él, ya lo doctriné, está bien doctrinado. Siempre que nos encontramos, yo le hablo de temas profundos de la Biblia. Le gusta, le encanta, y hasta todo lo que yo le digo lo anota, lo escribe y lo anota. Tiene una página llena de todo lo que yo le digo. Yo solo me echo el rollo, como decimos. Y me llamó la atención que él me dijo hoy, mire hermano Rafael, me dice, ¿y usted por qué no va a otras iglesias a predicar? Me refiero a otras iglesias evangélicas, no a iglesias adventistas. Sería bien difícil, le digo yo, porque no creo que me invitarían por el tema de los 10 mandamientos y el sábado. Pero él me dice, pero sería bueno tenerlo en una iglesia evangélica. Yo me gustaría oírlo en mi iglesia predicando, me dice él. Lastimosamente yo no tengo autoridad en mi iglesia para poderlo invitar. Yo no soy pastor, me decía, simplemente soy un miembro de iglesia. Pero yo he notado de que la iglesia adventista tiene un conocimiento que se respeta. La gente que conoce la teología y la doctrina de la iglesia adventista respeta a la iglesia. La gente que habla mal de la iglesia adventista es gente ignorante, y lo digo con todo pulmón. Es gente tremendamente indocta e ignorante. No hay otra palabra, hermanos. Qué ridículo ponerme a hablar detrás de una cámara disparate, sabiendo que otro puede conocer más de Biblia y me puede refutar y dar una cátedra y quedar humillado y quedar avergonzado en las redes sociales.
Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. La iglesia adventista es una iglesia que estudia la Biblia. Somos una iglesia que estudia las profecías. Repito, el conflicto final, la marca de la bestia, tiene que ver con obediencia y adoración. Porque se da un decreto, dice mandando, y se da un decreto de muerte para todo aquel que no adore, le mande la bestia. O sea que el conflicto final, la marca de la bestia, tiene que ver con obediencia y con adoración. Y hacía, ahí está otra vez otro imperativo, y hacía a que todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha. Noten, en la mano derecha, todo esto es simbólico, esto no es literal. O en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Por falta de tiempo también no puedo hacer una cátedra, hermanos, porque quisiera explicar qué es el número de la bestia. Quisiese explicar qué es la imagen de la bestia. Ahora, pero en este caso vamos a hablar de la marca de la bestia. Ahora, vamos a ver de que todo esto, hermanos, es simbólico. Apocalipsis 13, 11 al 17, estamos hablando con términos simbólicos. Ahora, ¿cómo saber qué significa esto? ¿Cuál sería la correcta interpretación? ¿La que dicen que es un chip, la marca de la bestia? ¿O los adventistas que dicen de que la marca de la bestia tiene que ver con adoración y obediencia? No específicamente con el domingo, pero vamos a ver de que se infiere de que va a ser por obediencia. Ahora, ¿cómo interpretar correctamente este simbolismo? ¿Cómo hacer una correcta interpretación de este simbolismo para que no caigamos en errores de interpretación? Bueno, vamos a dejar que la Biblia sea su propio intérprete. El método para escribir el libro de Apocalipsis, saben de que el libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias que provienen del Antiguo Testamento. Esto lo desconocen los protestantes. Más de 1000 referencias, frases, dichos, oraciones, cánticos, quiasmos. Son referencias que vienen del Antiguo Testamento, incluyendo el tabernáculo hebreo. De paso, Juan no era protestante, Juan era un judío, conocedor de la ley, conocedor de la Torá, conocedor del Antiguo Testamento. En los tiempos de Juan, la Biblia que existía era la Septuaginta o la versión del 70, la traducción griega del Antiguo Testamento, que contenía la Torá, los Ketubim escritos y los Nebeim, profetas. O sea que Juan no era un ignorante de Biblia. Él estaba familiarizado con este tipo de símbolos, de simbolismo. Ahora, ¿cómo saber qué significa la marca de la bestia, la imagen de la bestia, un decreto de muerte, bajo una adoración? ¿Cómo saber qué significa eso? Sencillo. Hay una historia similar en el Antiguo Testamento. O sea que para entender el simbolismo apocalíptico de Apocalipsis 13, tengo que ir a estudiar la historia a la que Juan está haciendo referencia. O sea, para no cometer errores de interpretación como lo hacen estos evangélicos, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir a la referencia donde Juan hizo esa cita o situó esa cita que incluye en su libro. ¿Me explico, hermano? Me gusta hacer detalladas estas clases y didácticas para que los hermanos puedan comprender. Saben de que hay una historia similar donde presenta estos mismos términos que encontramos en Apocalipsis 13, y es la historia del valle de Dura que encontramos en Daniel capítulo 3. El capítulo 3 del libro de Daniel contiene detalles que encontramos en Apocalipsis 13.
O sea que Juan, al mencionar imagen de la bestia, una bestia que manda a hacer una imagen, un decreto de muerte, se da una orden de adorar una imagen. Juan conocía perfectamente bien lo que pasó en el Valle de Dura. ¿Qué es lo que pasó en el Valle de Dura? Vamos a ver de que un rey político da un decreto de adorar una imagen que él levanta en el Valle de Dura. Y vamos a ver de que se da un decreto, se da una orden, y esta orden es para que un remanente que está allí en Babilonia quebrante la ley de Dios, especialmente la primera tabla de la ley, porque lo que tiene que ver con adoración son los mandamientos de la primera tabla del Decálogo. Vimos, porque es a Dios que se merece la adoración, no es a nuestro prójimo. Nosotros respetamos y amamos a nuestro prójimo, pero no lo adoramos. Mientras que la primera tabla nos enseña que hay que amar a Dios y hay que adorarlo. Por eso es que vemos que la primera tabla de la ley tiene que ver con adoración. O sea que este rey Nabucodonosor está dando un decreto que ataca la primera tabla, esta bestia, esta imagen de la bestia, esta marca de la bestia, este decreto de muerte. Lo que hace es atacar también la primera tabla de la ley. O sea que la marca de la bestia es un ataque a la primera tabla de la ley. Significa eso que el sello de Dios tenemos que encontrarlo también en la primera tabla de la ley, porque es sello de Dios, no es sello de nuestro prójimo, es sello de Dios. Y es en la primera tabla que encontramos los mandamientos que tienen que ver con mi relación con Dios y con adoración. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Ahora, vamos a ver lo que está pasando en el Valle de Dura. El rey Nabucodonosor era un rey político que Dios lo había puesto a gobernar en Babilonia. Pero vamos a ver de que la esfera de este rey Nabucodonosor tenía que ser en la segunda tabla de la ley. El rey Nabucodonosor no se tenía que meter en la primera tabla. Y noten, mientras el rey Nabucodonosor respetaba su esfera legítima, Dios, noten lo que había dicho, da una orden para que se le obedezca al rey Nabucodonosor. Y noten el término que usa Dios al referirse al rey Nabucodonosor: mi siervo. Tienen que obedecerle. Ustedes israelitas tienen que obedecerle a mi siervo Nabucodonosor. También las bestias tienen que obedecerle. Y todas estas tierras tienen que someterse al yugo del rey de Babilonia. Y si no obedecen a mi siervo, yo haré con tal persona, ahí dice, que lo iba a aniquilar. Noten, esta ley era seria, lo que Dios se había dicho, que debía de obedecérsele al rey Nabucodonosor. ¿Dónde dice eso? Jeremías 27, versículos 6 al 7. Jeremías 27, versículos 6 al 7. Y ahora, noten cómo Dios le dice a los hebreos: y ahora, yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Saben de que esta palabra siervo también se le aplica a Cristo en la Biblia. Dulos, siervo, esclavo. En el sentido correcto de la palabra, no en el sentido medieval. El dulos. Yo he puesto a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que les sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, y a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que yo venga también en el tiempo de su misma tierra. Noten, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. En los versículos siguientes, ahí se dice cuál es el castigo que Dios le iba a dar al tal que no se sometiera al yugo del rey de Babilonia. Ahí dice que Dios iba a reducir a escombros su casa y a destruirlo a filo de espada. O sea que era importante que se obedeciera al rey Nabucodonosor, siervo de Dios. Pero ahora vamos a ver de que el rey Nabucodonosor
se olvida de su cometido y empieza a hablar como dragón. En otras palabras, ¿qué es hablar como dragón? Hablar como cordero es cuando un poder político, un rey político o un presidente gobierna en su esfera legítima. Es diácono, como dice Pablo, es siervo porque Dios lo ha puesto a gobernar en esa esfera. Pero cuando un gobierno se salta la primera tabla, cuando se mete con la primera tabla, ahí está hablando como dragón. Cuando un rey político da una ley que ataque la primera tabla de la ley, está hablando como dragón. Pero si un gobierno político como el rey Nabucodonosor gobierna en su esfera legítima, es como cordero, porque obedece lo que Dios dice, obedece lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso es que se le llama mi siervo. ¿Por qué Cristo era siervo? Porque Cristo obedeció al Padre. Cristo nunca fue político. El objetivo de Cristo es venir a exaltar las leyes morales de Dios. Pero Cristo nunca anduvo metido en política. Lo querían coronar como rey. Y Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Porque Cristo no venía a establecer un reino político, sino un reino en el corazón, a perdonar y a redimir al pecador, no a redimir a Israel del yugo romano. No venía Cristo a emancipar a los judíos, venía a redimir a su pueblo de sus pecados. Ahora vamos a ver de que el rey Nabucodonosor empieza a hablar como dragón. Dejó su esfera y se empieza a meter en una esfera que no le corresponde. Empieza a atacar la primera tabla de la ley. O sea, está usurpando el lugar que solamente le corresponde a Dios. El rey Nabucodonosor se está tomando prerrogativas divinas. O sea, el diablo está detrás del rey Nabucodonosor. Recordemos de que el diablo es el que se hace pasar como Dios. Y el diablo está detrás del rey Nabucodonosor para que este rey Nabucodonosor empiece a actuar como dragón. Veamos. Daniel capítulo 3, versículo 1. Saben de que el contexto está en el capítulo 2. Dios le dio un sueño a este rey de una gran imagen con diferentes metales, dando a entender de que este mundo iba a ir de mal en peor. Y esa cabeza de oro era Babilonia, el rey Nabucodonosor. Y cuando Daniel le dio la interpretación correcta del sueño, al rey Nabucodonosor no le gustó esa interpretación porque pudo entender de que él y su reino iban a ser vencidos por otro reino, que eran los medos y los persas. Así que el rey Nabucodonosor se llenó de arrogancia y en el Valle de Dura mandó a hacer una imagen toda de oro, diferente a como la había visto en el sueño. Nabucodonosor, al mandar a hacer una imagen toda de oro, estaba diciendo, yo soy Dios, yo tengo el control de la historia, yo conozco el futuro, no es Dios. O sea, lo que está haciendo el rey Nabucodonosor es usurpando el lugar de Dios. Lo mismo que el diablo quiso hacer en el cielo, ser como Dios. El rey Nabucodonosor da a entender de que su reino iba a ser eterno, que eso que otro reino le iba a vencer no le gustó. Yo tengo el control, yo soy Dios. Noten, usurpando el lugar que solamente a Dios le corresponde. Y noten lo que hace el rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 3, versículo 1. Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, noten, de oro, no era con diferentes metales. Lo que soñó era oro, plata, bronce, hierro, pies mezclados con hierro y barro. Noten, pero ahora el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos. Noten que ahí está el 6. Y su anchura era de 6 codos. Noten porque el 6 era el número místico para representar a los dioses más poderosos de Babilonia. El dios más poderoso de Babilonia se llamaba el dios Marduk. Interesante.
Y el número místico de Marduk era el 6. Por eso es que Nabucodonosor no es de casualidad que esta estatua la haya hecho incluyendo sus longitudes con número 6. La altura era de 60 codos y su anchura era de 6 codos. Y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Noten, pregunto, ¿qué mandamiento prohíbe la idolatría y la adoración de imágenes? El segundo, Éxodo 24 al 5. La pregunta es, ¿dónde se encuentra ese mandamiento? En la primera tabla, no en la segunda. O sea que el diablo, a través de Nabucodonosor, está atacando la primera tabla de la ley. El diablo, aunque odia todos los mandamientos que más odia son aquellos que tienen que ver con la adoración que se tributa solamente a Dios, porque el diablo siempre ha buscado adoración desde el cielo y lo sigue haciendo a través del hombre de pecado, según lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al 4. Ahora vamos a ver que este rey, después de levantar esta imagen, el plan de él era de que la adorasen, y reunió a todos los que estaban en Babilonia, todos los judíos que estaban en Babilonia, los magistrados, los satrapas, los caldeos, todos los reunió allí en el valle de Dura. Todo. Porque el plan del rey Nabucodonosor, o el plan del diablo a través del rey Nabucodonosor, es que todos adoraran esa imagen. Y vamos a ver de que se da un decreto de muerte. El que no adore esa imagen que el rey ha levantado va a ser echado a un horno de fuego calentado 7 veces. No es que el rey o los soldados tenían un termómetro para calcular las 7 veces, no. El número 7 simbólico simboliza o da a entender que se calentó al máximo, al límite, porque el número 7 es un número completo. O sea, el horno se calentó al límite porque cuando echaron a los 3 hebreos al horno, solamente del esplendor o de la calor, los soldados murieron al instante. Noten, porque fue calentado al límite. Vamos a ver de que el diablo está buscando adoración a través de esta imagen. Se da un decreto de muerte, hay adoración, noten, hay adoración, están en juego los mandamientos de Dios, y vamos a ver de que aquí hay un remanente, hay un pueblo fiel que se mantiene firme, que prefiere mejor obedecer la ley de Dios y no los mandamientos de los hombres. Vamos a ver de que en esta historia los 3 hebreos tenían el sello de Dios en la frente es símbolo de intelecto. Estaban sellados con el sello de Dios. Tener el sello de Dios en la frente simboliza obedecer a conciencia los mandamientos de Dios bajo pena de muerte. Vamos a ver lo que está pasando en el valle de Dura. Daniel capítulo 3 versículos 5 al 7. Pueden leer todo el capítulo, yo estoy aquí a grandes rasgos por falta de tiempo. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis. Noten, lo mismo que menciona Apocalipsis 13, hay un decreto de muerte, hay leyes de hombres, hay leyes que van a atacar la ley de Dios, hay una adoración falsa, hay una fuerza, hay una imagen de la bestia, hay un decreto de muerte, y vamos a ver de que también hay un remanente como en el valle de Dura. Dice, y os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, esta palabra adorar es del griego proskuneo, postrar rostro en tierra, o más que todo, en la etimología hebrea y griega, la palabra proskuneo se aplica como cuando un animal, como cuando un perro le lame la mano a su amo.
implica una profunda humillación, proscuneo. Adoración, postrar rostro en tierra, proscuneo. Aquí lo que está diciendo Nabucodonosor: adoren esta imagen porque es de Dios. Porque según la Biblia, el único que merece la adoración es Dios, porque Él es el creador de los cielos y la tierra. El único atributo que no tiene ningún dios pagano es que Dios es el creador y por eso merece la adoración. Noten, y cualquiera que no se postre y adore, ahí está el decreto de muerte, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Interesante. Vamos a ver de que acá está en pugna, está en juego la ley de Dios. Vamos a ver de que habían 3 hebreos que tenían el sello de Dios en su frente. Eran obedientes a la ley de Dios, eran obedientes a los mandamientos de Dios, que no les importó morir antes que quebrantar un mandamiento de la ley de Dios. Noten lo que pasó con los 3 hebreos. Daniel capítulo 3, versículo 16 al 19. Daniel capítulo 3, versículo 16 al 19. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y noten, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. Noten, estos 3 hebreos sabían perfectamente la relación que existe entre el poder civil y el gobierno de Dios. Los 3 hebreos sabían de que Dios había dicho que al rey tenía que obedecérsele, pero esa obediencia tenía un límite, mientras el rey Nabucodonosor gobernaba en su esfera. Los 3 hebreos sabían perfectamente de que en este caso no podían obedecerle porque el rey se estaba metiendo en una tabla donde no le corresponde, en una esfera donde no le corresponde. Y entonces a los 3 hebreos se les vino a la mente lo que dijo Pedro: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. A los hombres hay que obedecerles mientras gobiernen en su esfera legítima, pero cuando una autoridad, por muy buena que sea, se mete con la ley de Dios, no podemos obedecerle, aunque nos amenacen a muerte. Y eso es lo que está pasando en el Valle de Dura. Noten lo que están diciendo los 3 hebreos. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que he levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. O sea, se enojó y se llenó de ira. Vamos a ver de que esto lo menciona también Apocalipsis. Entonces noten lo que dijo: y se demudó su aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Quiénes eran estos? Sadrach, Mesach y Abednego eran el remanente. Y ordenó, ahí está un decreto de muerte, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Noten, aquí está en juego la obediencia y la adoración. Se entiende de que los 3 hebreos tenían el sello de Dios porque obedecían la ley de Dios. No puede haber sello de Dios sin obediencia a los mandamientos. No puede haber una genuina adoración a Dios sin obediencia. Ahora, ¿cuántos creen de que en el Valle de Dura había más judíos? Muchos judíos. Pero ¿por qué solamente 3 hebreos se quedaron fieles? Porque Daniel estaba en una provincia. Pero ¿por qué estos 3 hebreos se mantuvieron fieles? ¿Y qué pasó con los demás judíos? Se dieron a la adoración falsa. Aquí se indica y se infiere que los demás judíos que estaban allí aceptaron la marca de la bestia por conveniencia, por interés a no morir, mientras que el remanente tenía el sello de Dios. Se mantuvo fiel en tiempo de persecución. Ahora vamos a ver que todo esto es tipológico. Dice Apocalipsis:
de que el sello de Dios es puesto solamente en la frente. Eso dice Apocalipsis 14:1. Mientras que la marca de la bestia es puesta en dos lugares, mano derecha y frente. Esto también es simbólico. Les acabo de decir de que los 3 hebreos estaban con el sello de Dios en su frente. Y los que se dieron al Estado, al rey, fueron marcados con la marca de la bestia, porque esto es simbólico. Cuando la Biblia habla de marca y sello, está hablando de una marca o un sello indeleble. La frente es símbolo de intelecto. No es algo literal, hermanos. Es absurdo pensar de que la marca de la bestia tiene que ver con un chip. Es ilógico. El conflicto final tiene que ver con adoración. Ahora, ¿qué es frente y qué es mano derecha? Noten que no dice mano izquierda, mano derecha. Aunque en el mundo hay muchos zurdos y muchos izquierdos, pero la mayoría son derechos. Inclusive los lados en la Biblia tienen símbolo. La derecha es lugar de Dios, la izquierda es símbolo del mal. Dice Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en poder y en gloria de su Padre, dice, apartará los cabritos a un lado y las ovejas a otro lado. Las ovejas las pondrá a su derecha y los cabritos a su izquierda. Las ovejas simbolizan al justo y los cabritos a los impíos, la izquierda. La palabra izquierda se llegó a conocer como siniestra. Algo siniestro, algo que da terror, algo que da miedo. Siniestro, la izquierda. Derecha. La derecha es lugar de Dios. Todo este simbolismo. La mano derecha simboliza de que muchos hijos de Dios que hoy son fieles, al final, por no perder sus propiedades, van a aceptar la marca de la bestia en la mano derecha. La mano es símbolo de trabajo, de intereses personales. Se lo voy a demostrar. Pero hablemos primero de la frente. ¿Qué simboliza la frente? Porque la marca de la bestia se pone en dos lugares, frente y mano derecha. Mientras que el sello de Dios solamente se pone en un lugar, porque Dios solamente acepta una forma de adoración, y es con el intelecto, con el entendimiento, dice Pablo. Mientras que el diablo acepta que se le adore con la mente y con la mano derecha. Vamos a ver qué simbolizan esas dos cosas. Hablemos de la frente. La frente es símbolo de mente, de intelecto, donde se decide adorar a Dios y obedecerle. En la mente, donde se decide desobedecerle a Dios, también en la mente. El pecado inicia en la mente, todo es acá. Por eso es que la frente es símbolo de intelecto, mente. Se lo voy a demostrar. ¿Dónde es que escribe Dios sus leyes? En la mente y el corazón. Eso significa paralelismo en la Biblia. Son sinónimos. Mente y corazón es lo mismo. Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con ellos y con la casa de Israel. Noten, Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré. Y seré para ellos por Dios y ellos serán por mi pueblo. Noten, Dios escribe sus leyes acá, en el intelecto. Los 3 hebreos tenían la ley en la mente y en el corazón. Sabían de que eso era idolatría porque conocían perfectamente bien las tablas de la ley, especialmente la primera tabla que condena la idolatría. ¿Dónde dice Pablo que tiene escrita la ley de Dios? Romanos 7:25 dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Noten que Pablo reconocía de que en la mente de él estaba la ley de Dios, porque la frente es símbolo de intelecto. No es un tatuaje. Escuché a otro evangélico que también decía este disparate, de que la marca de la bestia tiene que ver con un tatuaje, y confundía la marca
con el número de la bestia. La marca de la bestia es una cosa y el número de la bestia es otro. Veamos otro ejemplo de la ley de Dios que está escrita en la mente. Hablemos de la Shema. La Shema es como decir, oye Israel. Eso es Shema en el idioma hebreo. Oye Israel, Shema Israel. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 8. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón o sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos sentado en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Los fariseos hipócritas habían interpretado mal este texto, creían de que esto era algo externo, de andar filalterias tanto en la frente como en la mano. Esto era simbólico. El plan de Dios era que esa ley, esa Shema, estuviese en la mente, acá, en el intelecto y en el corazón, para que amemos a Jehová, nuestro Dios, de todo corazón. La frente es símbolo de intelecto. O sea que el sello de Dios tiene que ver con una obediencia a conciencia y por amor. Los que son sellados con el sello de Dios obedecen todos los mandamientos, incluyendo los mandamientos de la primera tabla y la segunda tabla, porque el sello de Dios tiene que ver con obediencia y adoración a Dios. Y la obediencia y la adoración a Dios están entrelazados porque tienen que ver con la primera tabla de la ley, que tiene que ver con adoración. ¿Qué simboliza la mano derecha? Símbolo de trabajo. O sea que muchos adventistas van a aceptar la marca de la bestia en la mano derecha por temor a morirse de hambre, por temor a perder las propiedades, por temor a perder el dinero que tienen en el banco, por temor a perder el carro, por temor a perder las comodidades, por temor a perder el trabajo. Muchos van a ceder a las demandas de este sistema, van a preferir mejor obedecer los mandamientos de este sistema y no obedecer los mandamientos de Dios. O sea que va a haber una apostasía como en el Valle Dura. Muchos judíos apostataron y solamente 13 quedaron como remanente fieles, 13 hebreos en el tiempo del fin, según la Biblia. Muchos hijos de Dios que hoy aparentemente son fieles van a apostatar, van a aceptar la marca de la bestia en la mano derecha por miedo, porque eso simboliza la mano derecha. No es algo literal, es simbólico. Por ejemplo, Eclesiastés 9:10. Todo lo que viniese a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Sheol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Interesante, muy interesante. Noten cómo comenta el comentario bíblico adventista sobre el símbolo de mano derecha y frente. ¿Qué simboliza tener la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha? Noten cómo comenta el comentario bíblico adventista lo siguiente. Comentario bíblico de Apocalipsis 13, versículo 16. El comentario bíblico está comentando sobre eso y dice así: esta marca en la mano o en la frente indica que están afectadas las acciones y los pensamientos de quienes te reciben la señal. También puede referirse a dos clases de personas: los que se someten a los decretos de la bestia solo por conveniencia y los que lo hacen por convicción personal. Me gusta cómo lo comenta el comentario bíblico adventista, porque esto es simbólico y tiene que ver con obediencia a los mandamientos. En otras palabras, para ser más conciso esto, ¿quiénes son los que van a tener el sello de Dios en Apocalipsis 13? Los que guardan los mandamientos. ¿Quiénes son los que van a tener la marca de la bestia? Los que siguen los mandamientos falsos de este sistema
que se llama bestia e imagen de la bestia. Sencillo. O sea que la interpretación que da la iglesia adventista de la marca de la bestia no es descabellada. Este hermano, por ser indocto, es que se burla de eso, pero tiene sentido lo que la iglesia adventista enseña. Si usamos la mente, porque hay quienes andan la cabeza solamente para andar pelo, pero no analizan, no piensan. Para terminar, la Biblia deja más que claro que tener la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha simboliza obedecer a conciencia mandamientos de hombres. Y tener el sello de Dios simboliza obedecer los mandamientos de Dios y adorar a Dios, porque solamente a Él se merece la adoración, porque Él es el Creador. Analicemos el contraste. Apocalipsis 14, 9 al 11. Vemos un contraste entre los que adoran a la bestia y los que tienen el sello de Dios. Vamos a ver de que la Biblia nos dice quiénes son los que tienen la marca de la bestia y quiénes son los que son sellados con el sello de Dios. Apocalipsis 14, versículos 9 al 11. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, este es el mensaje del tercer ángel, es el mayor castigo que Dios haya mandado a los habitantes de la tierra. Lo vemos en el mensaje del tercer ángel. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los cielos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche. Los que adoran a la bestia, noten que ahí está la palabra adoración, porque el conflicto tiene que ver con adoración. Los que adoran a la bestia y su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Noten que va a haber un grupo que van a aceptar la marca de la bestia en la frente y en la mano, y también van a adorar a la bestia y a su imagen. Ahora vamos a ver de que va a haber un remanente. ¿Quién es este remanente? Por lógica, este remanente va a tener el sello de Dios como los 3 hebreos en el Valle de Dura. Pero ¿cómo se les identifica? En el versículo 12 se ve el contraste. Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia o el jupuponec de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Vamos a ver de que el diablo se va a levantar con ira, como lo hizo el rey Nabucodonosor contra los 3 hebreos. Esto lo dice Apocalipsis 12, 17. Dice así, Apocalipsis 12, 17. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Noten que va a haber una ira de parte del dragón. Aquí el dragón representa al diablo, usando a todos los poderes políticos del mundo que se van a lanzar como perseguidores, así como lo fue el rey Nabucodonosor. La tipología nos ayuda a descifrar el símbolo. Ahora, pero no hemos llegado al punto central. ¿De dónde van a sacar los adventistas que el sello de Dios tiene que ver con el sábado y la marca de la bestia con el domingo? Hermanos, recordemos de que los días solamente son indicativos a quien adoramos. El sábado solamente es una señal externa que identifica al pueblo de Dios a quien adora y a quien les sirve. La marca de la bestia en sí no es el domingo, aunque es parte de la marca de la bestia. El domingo solamente es una evidencia externa de un grupo que decide mejor obedecer a este sistema falso de religión y no someterse a la ley de Dios, especialmente a la primer tabla de la ley. Ahora, en Apocalipsis 13 se ven más de 3 versículos donde se habla de que el conflicto final será por la adoración. Pregunto, ¿qué mandamientos de los 10 tienen que ver con adoración? Los de la primera tabla, especialmente ¿cuál? El cuarto, que se refiere al sábado. Hermanos, el sábado contiene 24 horas santas
que tienen que ver con adoración exclusivamente a Dios. El sábado nos indica por qué Dios merece la adoración, porque Él es el creador. O sea que el cuarto mandamiento tiene que ver con adoración. No me venga a decir de que no cometerás adulterio tiene que ver con adoración. Eso tiene que ver con obediencia, pero no con adoración. Tiene que ver con amor hacia nuestro prójimo, pero no con adoración. Yo honro a mi padre y a mi madre, pero no los adoro. Yo amo a mi padre y a mi madre, los amo, pero no los adoro. Mientras que la primera tabla tiene que ver con adoración, especialmente el cuarto mandamiento que se refiere a la observancia del sábado. Se lo voy a demostrar. Apocalipsis 14, 6 al 7. Después de que Juan ve las dos bestias que persiguen al pueblo de Dios, que se da una imagen, que se levanta una imagen, un decreto de muerte, hay un remanente, hay leyes, hay una imposición por la fuerza de leyes. Ahora Juan ve a un remanente que predica tres mensajes de los tres ángeles. Esto es simbólico también. Apocalipsis 14, 6 al 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Noten lo que lleva este mensaje, versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Noten. Y adorad. Ahí está la palabra proscuneo, porque el conflicto final tiene que ver con adoración. Adoración a la bestia y su imagen, y adoración al Creador. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, y adorad. ¿A quién? Y adorad, proscuneo, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué se merece Dios la adoración, el proscuneo? Porque Dios ha hecho ¿qué dice? Que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Noten, según Juan, aquí en este mensaje, Dios merece ser adorado porque Él hizo, o sea, Él es el creador. Merece ser adorado porque Él es el creador. Él hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pregunto, ¿qué referencia es esto? A Génesis, donde Dios creó la tierra, la llenó y la ordenó. ¿Y en qué día Dios terminó de crear y ordenar la tierra? El séptimo día, que es el sábado. Por eso es que el sábado fue incluido en el cuarto mandamiento de la ley del decálogo, primera tabla. Es el cuarto mandamiento de la primera tabla, se infiere. Porque ese mandamiento tiene su función de recordarnos de que Dios terminó de crear en ese día y Él es el creador. O sea, ese mandamiento es como la firma que autentifica que la creación ha sido hecha por Dios. ¿Saben de qué este modismo que menciona el mensaje del primer ángel? Este modismo que dice, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, viene de otro lugar. ¿Saben de qué viene? Del cuarto mandamiento, especialmente Éxodo 20:11. Leámoslo para terminar. Éxodo 20:11 dice así. Noten, versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No cabe duda que la marca de la bestia tiene que ver con un ataque a este mandamiento y con un ataque a la primera tabla de la ley, así como lo hizo el rey Nabucodonosor. Es lo mismo, hermanos. Nabucodonosor atacó la primera tabla que tiene que ver con adoración, y el diablo usará a todos los gobiernos políticos para que hablen como dragón, para que ataquen la primera tabla. O sea, se infiere, aunque la Biblia no diga domingo es la marca de la bestia, se entiende que lo que el diablo buscará es de alguna manera usar una institución, una ley que ataque la primera tabla de la ley. Saben de que los adventistas
tiene lógica lo que decimos. Lo que pasa es que estos evangélicos son indoctos de la Escritura. Pero saben, hermanos, que en los Estados Unidos hace mucho tiempo hay leyes dominicales. Infórmense, busquen en internet, no sean ignorantes. Busquen en internet. Saben de que en muchos estados, desde hace muchos años, siempre han habido leyes dominicales. Lo que se le conoce hoy como leyes azules. Que en ciertos estados, por ejemplo en Virginia, creo que en Virginia hay algún hermano que pueda escribir aquí otro estado donde hayan leyes dominicales en Estados Unidos, se le conoce como leyes azules, donde es prohibido de que se abran los negocios y que se trabaje los domingos. Esto es un destello de lo que puede suceder si en un futuro en esta nación se da un decreto dominical a nivel nacional. Si vemos leyes azules actualmente en Estados Unidos, ¿qué le impediría a una nación o a todas las naciones imponer una ley de que se obliga a la gente a descansar el día domingo y que se trabaje en día sábado? Por lo tanto, es absurdo decir de que solamente por congregarse se acepta la marca de la bestia los domingos. La marca de la bestia tiene que ver con aceptar a conciencia que el día de domingo es el día que se debe de guardar, pisoteando el cuarto mandamiento. Eso es tener la marca de la bestia. En otras palabras, la marca de la bestia va a ser cuando por obligación se den dictámenes a que se obedezcan por la fuerza leyes hechas por agentes satánicos. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta cátedra nos haya servido para comprender las profecías. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Para terminar, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Para nosotros, hermanos, es importante. Quizás para usted lo ve esto insignificante, pero para nosotros esto es muy importante, que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, que comenten y compartan, porque de esta manera sí va a poder crecer este ministerio y estos mensajes los van a poder escuchar otros hermanos en otras partes del mundo. Y la misma plataforma va a subir estos videos. Así que Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén.